Muchas gracias, Josette, y a los organizadores de la conferencia. Espero me escuchen bien. Primero me gustaría aclarar que ya no soy parte del Banco Mundial. Me fui hace un par de semanas. Entonces estoy transmitiendo desde el Reino Unido y espero que los comentarios que dé sean relevantes aún así y útiles para este grupo tan importante de evaluadores jóvenes. He llamado a esta presentación una carrera en la evaluación, campamento base y más allá. La metáfora busca decirles que esto es un esfuerzo desafiante, una carrera en la evaluación, pero es una que realmente tiene sus recompensas y van a ver la cumbre al final. Valdrá la pena, es lo que quiero decir. Ahora les voy a dar mi perspectiva sobre el desarrollo de la evaluación en el ámbito internacional de los últimos 15 años. Me di cuenta que la evaluación va más allá del desarrollo internacional, pero por supuesto si tienen otros bagajes como educación, evaluación sobre el cambio climático, nacional, todos son bienvenidos. Por supuesto hay gente muy conocedora en esta conferencia, así que si otros temas surgen, bienvenidos. Una de las primeras cosas que quiero decir es que esta es una profesión relativamente nueva. Entonces sí tiene sus desafíos el desarrollar una carrera, puesto que no hay un mapa que seguir, no es como contabilidad o medicina, en donde ya tienen estructuras profesionales, prácticas estructuradas. Durante varios años no ha habido o no había universidades o programas de la evaluación o estructuras profesionales. A la fecha todavía no lo vemos. En la diapositiva verán entonces que no hay un solo camino, sino que ustedes pueden elegir su camino o ser el propio. Y hay algunas opciones básicas. Estas no son las únicas opciones, pero dos opciones que pensé es desarrollarse como especialista sectoral y desarrollar después una especialización en evaluación. Es decir, yo he estado en economía y he visto varios colegas que tienen diferentes antecedentes en diferentes sectores. Han trabajado algunos en género, otros en antropología. Y comienzan en estos campos y después se involucran más con la evaluación. Entonces tenemos especialistas. Hay otra ruta que es llevar la especialización en la evaluación en sí misma. Esta es menos común en mi experiencia. Ahora me considero un especialista en la evaluación. Diría que es mi carrera principal, aunque tengo otra carrera. Déjenme comenzar diciendo qué es lo que los empleadores buscan en mi experiencia. Nuevamente estoy hablando desde una perspectiva con un desarrollo bilateral en el Reino Unido y también en el Banco Mundial. Y también he interactuado con diferentes personas de diferentes agencias y tengo experiencia en el área de salud también. En la salud internacional y en el foro de salud del Reino Unido también. Entonces, antes que nada, buscan una mentalidad de evaluador, a una persona curiosa que realmente quiera entender lo que está sucediendo y que quiera buscar las respuestas, pero que también se base en las pruebas, que sea objetivo. Alguna persona que utilice métodos rigurosos y sea analítica, que sí se base en la evidencia. Y que no se deje llevar por personas que no se basan en la evidencia.
lógicamente es necesaria una método de evaluación técnico. Dicen que el sonido no es muy claro. ¿Debo resolverlo yo? ¿Podría la moderadora confirmarme? La conexión es irregular. Ok, voy a tratar de hablar lentamente. Oh. Parece ser que la conexión no es lo suficientemente buena. Alguien más dice que está bien. Parece ser que no es un problema. Voy a continuar por unos minutos y veamos cómo se resuelve. La parte de metodológica es importante, pero quisiera resaltar que no debe ser únicamente una sola área metodológica. Debemos tener una perspectiva amplia. Por ejemplo, si vienes de un enfoque cuantitativo, pues trata de desarrollar un buen entendimiento del método cualitativo y viceversa. Esta es un área evidente. Si vienes de una perspectiva económica, por ejemplo, trata de desarrollar tus métodos para entender la perspectiva de la antropología social o de género, por ejemplo. Esto es sumamente útil para el equipo y para los trabajadores, incluso para el empleador, porque que intente apagar la cámara. Ok. ¿Está mejor? Me escuchan, perfecto. La otra área que buscan los empleadores es saber recopilar los datos, tener experiencia y habilidades. Esto incluiría métodos cuantitativos y de encuesta. No porque sean los únicos métodos utilizados, pero sí salen con frecuencia. También puede que tengan experiencia de campo en economía de desarrollo. Y lo último sería poder conectarse con las personas que trabajan con ustedes y poder dar resultados. Hay personas que no le prestan atención a estas habilidades básicas, trabajan en la evaluación y se enfocan más en las perspectivas técnicas. Posteriormente se dan cuenta que no están tan bien capacitados en las áreas como son comunicación o en entrega de resultados o gestión, por ejemplo. Y esto puede cambiar porque hay varios empleadores que necesitan las dos partes de la combinación. Una persona que sí pueda pensar en las políticas, pero que también piense en la comunicación en el trabajo, junto con los aspectos técnicos. Alguien pregunta, ¿cómo es que un evaluador puede ser realmente independiente, trabajando a través de un empleador con una estructura? En este caso el Banco Mundial. ¿Y querrías trabajar nuevamente con el Banco Mundial? Nosotros, para trabajar de manera independiente, bueno, Independent Group, Evaluation Group, se creó un contrato, pero ya no se puede trabajar con el Banco Mundial. Ahora, yo me capacité para tener una independencia profesional con integridad. Es como un médico que trabaja de cerca con el paciente.
pero no se debe involucrar tanto. Es decir, sí debes comprometerte, sí debes formar parte, pero manteniendo tu integridad como evaluador. Y la rendición de cuentas, como en el caso del Banco Mundial, es a través de la evaluación que establece el Banco Mundial. La vicepresidencia, por ejemplo, no le reporta directamente a la gestión. El consejo es realmente el cual trabaja con el IEG, que trabaja de manera externa. Me parece que esta parte puede ser vista como una debilidad, pero se está abordando por parte de la red. Por ejemplo, en las Naciones Unidas. Hay revisiones entre pares de la evaluación, entre agencias de las Naciones Unidas, y se busca que se revisen las evaluaciones de otros miembros. Ahora les voy a mostrar algunos de los caminos laborales que ustedes pueden elegir. El que yo seguí fue el de trabajar como un economista en el banco para después trabajar en el área de salud de Reino Unido. Posteriormente, trabajé como un evaluador en el FID y realmente tuve que aprender sobre la marcha, porque había diferentes áreas en las cuales se trabajaba en el desarrollo internacional. Trabajé para el desarrollo internacional. Posteriormente me volví parte de los especialistas de evaluación y de la gestión de la evaluación. Aquí pude trabajar con expertos y me reclutó el grupo de evaluación del Banco Mundial. No sé qué pase después, pero una de mis opciones es trabajar con las Naciones Unidas. Esta es solo una ruta. A mí me funcionó este camino, el de empezar como un economista en salud. Otro camino que es bastante común es trabajar como un especialista de protección social. En las primeras etapas se desarrolló una evaluación de impacto sobre los ensayos clínicos aleatorios, por ejemplo, los RCTs. Posteriormente, se puede avanzar a el área de evaluación y operaciones del Banco de Desarrollo Multilateral. Después estamos hablando de una persona que posteriormente pasó al área de gestión en un área llamada 3IE, una agencia, y posteriormente se volvió jefe de la evaluación en agencia bilateral. Ahora es el gerente del IEG, del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial. Ahora, el tercer camino es tener una maestría en economía de desarrollo. Puedes volverte un becario en el ODI. Después te vuelves un profesional joven o un asociado junior del Banco Mundial y puedes pasar a liderar un sector de finanzas o económico. Es un camino que puede funcionar para unas personas. Y como les digo, el Banco Mundial sí trabaja con estos jóvenes profesionales y después pueden continuar por el camino de la experiencia de investigación y operativa para volverse parte de las operaciones nuevamente en el IEG.
Estas no son las rutas o los caminos típicos, pero sí se ven con frecuencia. Lo que tienen en común es que no son sistemáticos. Ahora, para entrar al mundo de la evaluación del Banco Mundial, al IEG, si llega algún joven, puede que reciba alguna pasantía o una consultoría de corto plazo. Puede ser con el IEG o con otro banco multilateral, con el ODI o incluso en Bangladesh. En esa etapa lo importante es hacer conexiones para mostrarle a la gente que sí puedes entregarle trabajo de alta calidad. Y por supuesto, a menos que se establezca una reputación, va a ser difícil obtener el trabajo para obtener la experiencia. Por tanto, es importante encontrar una forma para conectarse. Puede ser trabajando a través de un supervisor o un investigador, para que su reputación les pueda brindar trabajo de evaluadores. Otra cuestión que es un tanto extraña, en la que ustedes necesitarían tener una cierta cualificación, sería ser un especialista de evaluación. Y deben estar dispuestos a hacer consultoría de corto plazo. También pueden estar yendo y viniendo de diferentes experiencias sectoriales en operación, como un profesional joven con experiencia en el banco. Por ejemplo, cuando una persona muestra que tiene habilidades transferibles, se puede cambiar de una agencia a otra. Ahora, una pregunta. ¿Se ofrecen más oportunidades para evaluadores jóvenes? ¿Hay programas? Me parece que la mejor forma para abordar esto sería probablemente a través del grupo de corporación de evaluación del NDB o a través de otras MDB o a través de otros organismos de desarrollo de capacidad. Creo que sería importante el intercambio para que entendieran que la capacitación en la evaluación es muy importante. Recientemente, por ejemplo, se busca tener más reclutadores en el sur de África para tener más diversidad. Particularmente sí en Sudáfrica. Por tanto, el Banco Mundial está tratando de mejorar su reclutamiento en esa área. Entonces sí hay una planeación. Para ser un evaluador, otra pregunta. ¿Es necesario comenzar a trabajar en la evaluación desde el inicio o mejor tener experiencia en campo? Laura, creo que estaría de acuerdo contigo. Creo que tener experiencia en campo es lo que te ayudaría más. Es decir, tener una carrera en evaluación sí te ayudaría, pero es un poco más riesgoso que si tuvieras las habilidades desde el inicio. Es posible transferirse de operaciones a otra área, pero si solo tienes experiencia de evaluación, no es tan fácil transferirte. Por eso diría que con una manera madura sí habría que ver cómo hacer esta transferencia de campo. A mí me funcionó el estar en un área y posteriormente moverte hacia la evaluación, aunque claro es menos riesgoso contar desde el inicio con el conocimiento operativo y de evaluación.
Ahora debemos buscar generar un impacto como especialista. Sé que en el MIT hay una acción colectiva. Y ahí sí tienen estudios de posgrado. Ahí buscan a personas que tengan estudios de posgrado, maestría, doctorado y que tengan unas características cualitativas para que después los puedan capacitar de acuerdo a su estilo. Ellos estarían trabajando a través de Michael Crane, por ejemplo, en evaluaciones de economía. Pero eso es una evaluación basada en investigación, por así decir. Sin embargo, si son economistas que quieren generar un impacto riguroso, les diría intenten ese camino. Y asóciense con alguien que ya tenga una publicación o una capacitación. Otra forma es a través del gobierno bilateral. Lo mencioné anteriormente. Para tener acceso ahí, entrarían primero a una experiencia en el ODI o tendrían algún tipo de estudio y después contratan a personas que han trabajado con el gobierno en otros campos. Ahí ya podrían obtener, por ejemplo, la experiencia como un evaluador a través de una acreditación especializada. Oh, me dicen que prenda la cámara. La voy a dejar así porque espero que la conexión mejore. Quiero mencionar otras posibles rutas. La consultoría de evaluación. Sería importante tomar en cuenta esta opción, capacitarse con diferentes firmas o despachos reconocidos que lleven a cabo esta labor. No es una lista exclusiva, pero si llegan con ellos los van a capacitar. Trabajar también en una ONG internacional o una organización basada en la investigación que busque apoyar, pero que tenga una tradición de la evaluación. Es decir, puede ser un sector humanitario. También en el sector humanitario podrían meterse al sitio web de ALNAP y trabajar en la investigación del desarrollo internacional con una dimensión de evaluación. Ahora, unos últimos comentarios. Si quieren trabajar en evaluación, es un campo joven pero está creciendo con rapidez. Así que son buenas noticias, es un buen lugar en donde estar. Hay muchas oportunidades, pueden hacer un trabajo fantástico. Creo que me desarrollé rápidamente como evaluador. Y si hubiera estado en otro campo, quizá me hubiera tomado más tiempo. Y quiero decir que las habilidades técnicas no son suficientes. El número de evaluadores excelentes, que son buenos y son influyentes, es valioso, pero son muy pocos. Y es una lástima. Por eso les pido, por favor, desarrollen sobre cómo desarrollar estas habilidades que no son tan comunes. Aprendan a desarrollar estas habilidades interpersonales. Siempre trato de recordar, hay que conectarnos entre los evaluadores, entre los actores. Y la otra parte es que los estándares profesionales tendrán que volverse más importantes, con más calidad. Estoy seguro que eso tiene que mejorar. Entonces,
mantendría un ojo en esas áreas para asegurarme que si estuviéramos muy al tanto, hay que estar al pendiente. Sé que estamos en una muy buena etapa para desarrollar el trabajo como evaluadores. Eval Partners está trabajando para hacer que este campo avance. Y me parece que esta es la manera en la que concluiré mi presentación. Esta es una idea general. Y quiero que vean una imagen sobre cómo pueden estar después. La vista desde la cima vale la pena todo el trabajo. Trataré de responder algunas preguntas. No sé si es a través de la moderadora. Rich es el presidente para la Sociedad de Evaluación Europea y está en línea. Me da gusto ver que está conectado. Es la EES y es una sociedad que nos ayuda. Ahora, moderadora, ¿quiere tomar la palabra o respondo directamente las preguntas? Muchas gracias, fue una presentación fantástica. Aprendimos mucho acerca de las diferentes maneras y los diferentes caminos para tener una carrera de profesional en la evaluación. Procederé con algunas preguntas. Algunas ya las contestaste, pero tenemos otras. Por ejemplo, Marcela. Y dice, actualmente estoy monitoreando en Oxford, pero soy ingeniera. Si quiero seguir trabajando como una evaluadora, ¿debo estudiar economía o no? Esa es una pregunta. Después tenemos otra de Elizabeth. ¿Qué es lo más importante en un currículum para atraer la atención de una asociación internacional que recluta evaluadores? Menciona que tiene experiencia evaluando proyectos internacionales y programas implementados por... Entonces quiere saber cómo atraer la atención de un reclutador de una organización internacional. Te cedo la palabra para responder estas dos preguntas y si nos sobra tiempo quizá haya más preguntas. Muchas gracias, Josette. Creo que el entrar al campo no desde una perspectiva económica no es un problema. Hay diferentes perspectivas, pero la ingeniería sí es una de las profesiones que puedo mencionar. He trabajado con personas que trabajan con ingeniería, es su sector y son evaluadores. Como mencioné, especializarte en economía es útil y no es nada más porque tienes la credibilidad operativa, sino porque significa que tienes una forma particular de pensar en estas cosas. Quisiera enfatizar que no es una perspectiva limitada. Si vienes de otra profesión, algunas veces vemos problemas en la evaluación porque la gente no tiene la disposición para relacionarse con las diferentes profesiones con las que interactúan. Por tanto, si puedes desarrollar esto desde otra perspectiva, creo que te va a dar incluso más oportunidad. Y si yo estuviera reclutando a una persona y viera que es un evaluador pero con perspectiva de ingeniero, no diría no lo voy a reclutar. Se trata más bien de los programas en los que han estado trabajando, quizá, para saber cuál es el conocimiento relevante. La otra pregunta era, ¿qué es lo que buscan los reclutadores?
específicamente. Diría que es un conjunto de diferentes cuestiones. Pero hay cuestiones que ayudan. Una de estas sería trabajar con una organización o con un empleador que reconoce al evaluador, en donde sí desarrollas un conocimiento. Por ejemplo, si tuvieras una maestría en evaluación, podría llamar la atención. Tenemos a un evaluador trabajando en ING, excelente. Y nos llamó la atención porque tenía una maestría y estaba trabajando en su doctorado. Es decir, tenía un antecedente operativo sólido y un enfoque de evaluador. El asunto aquí es que no hay un camino rápido, ni un solo camino. No puedo responder de manera sencilla lo que necesitarías para llamar la atención, porque hay diferentes formas. Quizá deba tomar otra pregunta, porque realmente no hay una respuesta sencilla para tu pregunta. La respuesta sería: no te desanimes porque crees que necesitas ciertas habilidades nada más o cierta perspectiva. Tenemos a muchas personas que son especialistas en diferentes áreas y son expertos como evaluadores. Nos queda tiempo para solamente una última pregunta. De Marina. Me está costando acceder a esta carrera. Como no tengo experiencia en campo, no tengo un currículum competitivo para ser seleccionada en la ONU u otras organizaciones internacionales. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Debo trabajar de manera voluntaria? ¿Y en dónde me sugerirían que trabaje? Y se relaciona a la última pregunta, por eso la elegí, para que quizá nos puedas ayudar. Muchas gracias y te regreso la palabra, Nick. Sí. Es una muy buena pregunta. Estoy en un momento parecido, de hecho. Para explicar de nuevo, entré a la evaluación con un camino más convencional. Obtuve experiencia, obtuve este estatus de senior sin realmente haber trabajado en la evaluación. Una ruta es decirles: tengo estas habilidades transferibles hacia esta área. O trabajar en un área que tenga una estructura de carrera y después la puedas transferir. Creo que lo que necesitas es desarrollar redes en donde ya estén trabajando con la evaluación para que te puedas preparar en un nivel relativamente básico y de esa forma puedas obtener experiencia para poder mostrar cuál es el enfoque correcto y finalmente poder sí obtener experiencia. Por ejemplo, en el Banco Mundial teníamos asistentes de investigación o pasantes, y sé que no es algo tan frecuente, pero trabajan arduamente todo el día. Y de esa forma, pues tratan de lograr una carrera. Sé que esa es la etapa, o creo que es la etapa en la que te encuentras. Esta es una oportunidad para buscar un punto de entrada que te funcione. No es nada más un esquema de evaluación.
Ojalá, claro, las organizaciones más amplias desarrollen sus otros esquemas, porque si quieren expertos en evaluación, la perspectiva del Banco Mundial es, si estás trabajando con un evaluador que no tiene experiencia, necesitas trabajar de manera gradual para que desarrollen dicha experiencia, si no mejor trabajas con un experto. Es decir, no es un camino fácil, pero una vez que trabajas un par de años para obtener esta experiencia, puede ser mejor. Y hubo una pregunta, ¿por qué la evaluación se utiliza más en el sector internacional? Sí la utilizan las compañías privadas, aunque tiene un perfil mucho más amplio a nivel internacional en organizaciones. Claro que hay otras organizaciones que no tienen una voz propia tan fuerte. Claro, también podemos resaltar la labor tan importante que tiene la evaluación en estas organizaciones internacionales. Más bien tendríamos que pensar por qué es tan prominente y no por qué no se da en otras áreas. La salud, por ejemplo, es un área enorme de trabajo. Creo que con esto se nos acaba el tiempo, pero ha sido un privilegio. Les agradezco su invitación y les deseo el mejor de los éxitos en sus carreras, en sus caminos y en esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Nick. Tu presentación fue fantástica y respondiste todas las preguntas. Esto será sumamente útil para los evaluadores emergentes y jóvenes que forman parte de esta conferencia.